avanza bastante rápido, puesto que, bueno, es un tema que está muy sobre la mesa. De estos temas encajonados, ¿cuántos hay? Sabemos, ¿no? Usted sabe, doctor Pablo Casas. Y sí. ¿En qué está el caso Penades? Bueno, ustedes saben que los abogados de Penades habían planteado el tema de que se levantara la reserva, ¿no? Para que ellos pudieran saber, bueno, a ver, quién está denunciando. Más allá de la información en el expediente a la que tuvieron acceso, es quién la dice, ¿no? Bueno, pero la justicia entendió que no, tiene sus argumentos, los vamos a estar conversando. Pero además, claro, ahora va a resolver el tribunal porque la defensa de Penades apeló. Así que vamos a repasar la crónica de Telemundo, vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal sobre este caso, sobre esta reserva que hasta el momento sigue imperando y las declaraciones de Penades. Mira. Faltaban pocos minutos para las 20 horas cuando la jueza Marcela Vargas dio a conocer su veredicto. Tras 5 horas y media de audiencia, la magistrada desestimó el recurso presentado por las defensas del senador Gustavo Penades y el profesor Sebastián Mauvecin para conocer la identidad de los denunciantes. Sostuvo en su dictamen que los argumentos de las defensas no resultaron suficientes para acoger las pretensiones planteadas. La fiscal del caso explicó la sentencia. La identidad de las víctimas está reservada en todas las normas. Estamos hablando de víctimas menores y mayores de edad, pero que fueron víctimas de la explotación sexual cuando eran menores de edad, y eso hace que las normas que más o menos ya les he dicho, convenciones internacionales, protocolos facultativos, ley de género, código del niño y del adolescente, preserven su identidad y su privacidad. El fallo es sin efecto suspensivo. Eso significa que la investigación puede continuar mientras el tribunal resuelve. Pese a eso, la fiscal optó por esperar la sentencia para realizar las declaraciones anticipadas de las víctimas. Sucede que de haber un fallo que revierta la decisión de la jueza, esas declaraciones quedarían sin valor. Vamos a esperar a la declaración de las víctimas que resuelva el tribunal para que no haya después un efecto revictimizante. Vamos a ordenarnos, dijo Penades cuando salía de la audiencia anticipando que hablaría con la prensa esta vez. Empezó afirmando que se siente bien, que está tranquilo, que es inocente y que se vulnera sus derechos al mantener en reserva la identidad de las víctimas. Yo al día de hoy no conozco a ninguno de los que me han denunciado y en el expediente no figuran ningún tipo de comprobación de que existiera algún tipo de peligro para las víctimas eventualmente. Esos peligros están explicitados por la fiscal en el pedido de desafuero. Allí señaló que víctimas fueron amenazadas o intimidadas y que la mayoría están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades. Yo confío en la justicia, confío en la juez y entiendo que el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de todo esto. ¿Habla de una trama de corte político? ¿De qué tipo de trama? No, veremos con el tiempo ese tema. La Fiscalía habla del riesgo de las víctimas, argumentó. No, a ver, riesgo, la Fiscalía habla de riesgo, pero no demuestra ni dice cuáles son esos riesgos. Y además en el expediente no figura ningún riesgo hacia esas víctimas, así que es muy difícil. ¿Tiene que haber una maniobra política en esto? No lo sé, no lo sé. ¿Tiene que ver con una maniobra? No lo sé. El tiempo lo dirá. Lo que sí les puedo decir a todos ustedes es que yo estoy tan tranquilo como el primer día y sigo insistiendo con mi inocencia. Bien. Perdón, voy a presentar a nuestro invitado, Juan Raúl Williman, abogado, docente encargado del Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas de Uddelar, obviamente. Gracias por estar acá. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta para usted en concreto, para ilustrarnos bien en este caso. Más allá de lo que establezcan las normas, la jurisprudencia, el derecho, en fin, ¿por qué es tan importante? Porque es vital, aparentemente, que los abogados del acusado no sepan quiénes son quienes denuncian. Bueno, en principio lo que hay es un marco normativo tuitivo de este tipo de situaciones y de este tipo de delitos que establece esa protección. No es una decisión de una de las partes. No es arbitraria, no es ni de la Fiscalía ni siquiera del Poder Judicial. Es decir, esta solicitud está basada en normas de orden público que implica una obligación para el Estado, en este caso primero para la Fiscalía y después eventualmente para el Poder Judicial. En esas normas de orden público hay una ponderación de derechos, obviamente que se tiene en cuenta el derecho a la defensa
técnica, como un derecho fundamental para los imputados, pero se ponderan los derechos de víctimas especialmente vulnerables donde se le da determinada protección. Entonces, en este ¿Protección frente a qué? Porque ¿qué es lo que en este caso concreto? Hay miles de casos y situaciones y circunstancias diferentes. En el caso puntual del legislador. El legislador entiende que las víctimas que son víctimas de delitos sexuales o víctimas menores de edad son una categoría de víctima especialmente vulnerable. Esa es otra decisión del legislador. Sí. En esa decisión sostiene que hay todo un marco normativo que parte del propio Código de la Niñez y Adolescencia, de la 19.580 y de la Ley de Trata, y ese marco normativo se apoya en un principio precautorio que hace que intente asegurar el pasaje de las víctimas por el sistema de administración de justicia con las máximas garantías posibles. Esa decisión, que además está prevista en normas internacionales, en un cuerpo jurídico internacional, es recogida por Uruguay, y Uruguay no hace más que aplicarla en casos de esta naturaleza. Está claro. Y independientemente de eso, por eso creo que la jueza no hizo lugar a la oposición, porque el marco normativo, en definitiva, en principio parece tan contundente que no da lugar a dudas de que esta ponderación de derechos hay que hacerla y que si bien, repito, es clave, fundamental la defensa técnica, también es clave preservar la seguridad, la integridad de las víctimas de este tipo de delitos. Esa decisión legislativa... ¿Frente a qué riesgo? Bien, no tiene ni que argumentarlos. Aún así, la Fiscalía argumentó una serie de riesgos y de situaciones donde las víctimas podrían ser amedrentadas y podrían no llegar a pasar por el sistema de administración de justicia. Ahora, la pregunta es, ¿tenía que hacerlo? En realidad no, porque en realidad no hay que argumentar ningún riesgo, porque en este caso se aplica la ley 19.580, se aplica la ley de trata. Esas normas remiten a dos artículos del Código del Proceso Penal, que son el 163 y el 164. El 163 habla de testigos de identidad reservada y le aplica esa categoría a una víctima de este delito. Y el 664 habla de que la regla, no la excepción, es al revés, la regla es la declaración anticipada con ciertos recaudos. Bien. Entonces, si el legislador decide a este tipo de víctimas le aplico este estatuto y es una norma de orden público y no se puede elegir, bueno, es cierto que ayer debatimos casi 6 horas en audiencia a este punto, pero para nosotros, o por lo menos para la posición del consultorio, no requería de mayor debate. Me parece que está muy bien que se dé igual el debate. Bien. Las 6 horas de debate son enriquecedoras en definitiva, pero la jueza terminó decidiendo lo que ya había oportunamente resuelto, es mantener la reserva de la identidad. De todas formas, hay una garantía más para los imputados, que es que esta decisión sea revisada por un tribunal de apelaciones. Pues, ¿no es lo que va a pasar? En Claro, definitiva? hay Habrá una que garantía esperar más. que se O sea, pronuncie el tuvieron tribunal. la garantía de debatir durante 6 horas las posiciones respecto a mantener o no la reserva. Aún escuchadas todas las partes, se mantuvo la reserva. Tuvieron la posibilidad de recurso a reposición en audiencia, que en principio fue también denegado por la sede. Y ahora tienen la oportunidad de que un tribunal de apelaciones, con más jerarquía aún, analice esta posibilidad de que se mantenga la reserva o la declaración anticipada se haga sin reserva de la identidad. Bien. Eso es lo que pasó ayer y a dónde estamos ahora. Bien. Ahora, yo entiendo que no tenía por qué aclarar frente a qué peligro no había que mantener la reserva. ¿En este marco normativo no? Pero lo aclaró. Sí. Y al aclarar, de alguna manera, plantea la posibilidad de que fueran amedrentadas. Eso es como habilitar la posibilidad que plantea, y escuchábamos a Penades decir, acá se trata de una tramoya, de una, ¿cuál es la palabra? De una trama, ¿no? Política o de la naturaleza que fuera. Digamos, ¿no habilita entonces las dos teorías conspirativas? Lo que pasa es que el legislador no está pensando en teorías conspirativas, está pensando en que si una persona devela una situación de esta naturaleza, tiene que tener el marco para poder, primero, denunciarlo y luego pasar, en todo caso, por el sistema de administración de justicia con las máximas garantías. No, a ver, no está yo pensando en entiendo otra el cosa. aspecto, yo entiendo el aspecto de la preservación de identidad en tanto a la revictimización, la exposición, todo eso, sí. Sí, y la reserva relativa a que no tengan contacto con esta persona antes que declare. Porque si yo en vez de este delito te lo hago en un homicidio, en un barrio donde todos se conocen, y yo no le aseguro a la persona la reserva de la identidad, ¿usted cree que va a ir a declarar y al otro día va a ir a saludar a la persona con la que declaró en contra? ¿Eso es posible? No habría un solo homicidio de esos que son ajustes a cuesta que se aclararan sin el sistema de identidad reservada. O una persona que sabe, que conoce, que tiene contacto, que sabe que la pueden contactar. Más allá de que la Fiscalía, y no corresponde hacerlo acá, dio ejemplos de situaciones que estaban en la carpeta, el tema es, aún sin dar los ejemplos,
preservar la intimidad, es justamente eso. Si la Fiscalía o incluso el legislador primero entendió que había que porque están reservar dando la lugar a la identidad, posibilidad de que el acusado o su entorno sea de un nivel tan terrorífico que pueda amedrentar, amenazar, dan la posibilidad a eso. Y si dan la posibilidad a eso, entonces cuando uno escucha al legislador, lo primero que decís es, ay, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué trama ni trama? Y después decís, bueno, no, podría pasar entonces también. Pero podría pasar, sería una teoría alternativa. Pero la defensa técnica y la posibilidad de hacer una teoría del caso alternativa no está supeditada a la reserva de la identidad de las víctimas. De hecho, la reserva de la identidad de las víctimas afecta la eficacia de la investigación. Bien. Lo dijo la jueza, porque el artículo lo dice con claridad. La Fiscalía pierde eficacia en cuanto al valor de la prueba a costa de asegurar... ¿Y por qué pierde eficacia? Porque lo dice el propio código, porque dice que el juez tendrá que tener especial atención al valorar la prueba por darse en estas condiciones, porque no es lo mismo escuchar a una persona viéndole la cara y escuchándolo y viendo los gestos que una persona que no le veo la cara y que le distorsiona la voz. Entonces, pierde valor convictivo, pero lo que pasa es que el legislador no te da esa opción, no te pone a elegir, no, lo importante acá es la eficacia de la investigación, no la intimidad, la dignidad de la persona humana, no, lo importante es que vos pruebes, no, muy por el contrario, le dice que en realidad va a tener un problema, o va a ser, del punto de vista convictivo, va a tener menor eficacia, a cambio de una protección que este tipo de situaciones requiere. De hecho, la jueza lo llegó a decir, dijo, bueno, el legislador ya graduó, ya ponderó al punto de que no es lo mismo la eficacia convictiva de una declaración que se hace directamente y en presencia del juez y que puede preguntar y repreguntar, que una declaración hecha de esa naturaleza. Pero sin este mecanismo, le vuelvo a repetir, hay situaciones, sobre todo en el consultorio nos ha pasado con homicidios, donde los testigos que saben lo que pasó nunca declararían, no están dispuestos a declarar si no se reserva la intimidad y su identidad, porque no están dispuestos a volver al barrio en el que viven o a tener contacto con las personas con las que tenían si saben que declararon en un juzgado y lo que declararon. O sea que es un mecanismo muy útil para evitar situaciones de impunidad. ¿Y qué tanto, tal vez esta pregunta más que para usted sea para, por ejemplo, el doctor Casas, Pablo, qué tanto le cambia a un abogado la elaboración de su defensa teniendo el nombre, el apellido y la foto de la persona que denuncia? Cuando ya tiene lo que declara esa persona, ¿no? Porque eso ya lo tiene. Bueno, sacando este caso en particular... Sí, en general, pregunto. Indudablemente, yo sí sé, por ejemplo, la identidad del denunciante. De pronto podría buscar algún elemento probatorio que indique, ahora sí, en este caso en particular, que ese denunciante no estuvo en ese momento en el lugar donde dice que sucedieron los hechos. Quizás. Eso sería una desventaja que yo tengo. Por ejemplo, tú decís que cometiste un delito en determinado lugar, o sea, que cometiste este tipo de delito en determinado lugar, etcétera, etcétera, en determinada fecha, en determinada hora, y yo podría conseguir algún elemento, alguna prueba que indique que vos no estabas en ese momento en ese lugar, sino que estabas en otro lugar. Entonces yo ahí te tiraría abajo, lógicamente, tu declaración, o la tacharía de falsedad. Lo veo por ese lado. Ahora, a nosotros nos pueden gustar o no las normas, pero las normas están. Sí, pero ¿cuántas veces hemos asistido a lo que vulgarmente se llaman chicanas de abogados para estirar un proceso, ¿no? No, pero lo que pasa es que cuando uno habla de... ¿Podría ser considerado esto de pedir la identidad o levantar la reserva como una chicana pero más? La identidad, a ver, creo que las defensas, yo no sigo el caso, pero tengo idea por la prensa, pero las defensas solicitaron que se levantara la reserva de la identidad, está claro. Pero es como que yo solicitara, por ejemplo, en otro tipo de delito, de homicidio, narcotráfico, lo que sea, y tengo la declaración de 3 testigos reservada. La declaración de 3 testigos no, pero de si carácter estás hablando reservado. de homicidio y narcotráfico y ese nivel de delincuencia, tu vida está en riesgo. No, pero lo que no voy a eso. Voy a procesalmente hablando. Es lo que decía Juan hoy. Yo no puedo pedir que levanten la identificación de un testigo de carácter reservado que va a ser fundamental o casi fundamental en un proceso, porque corre riesgo de, lógicamente, ser amedrentado. No quiere decir que en este caso suceda, pero la ley lo prevé. Entonces, a mí me puede gustar más o menos. ¿Pierdo ventajas como defensa? Y quizás capaz que sí, capaz que pierdo. También la Fiscalía pierde en lo que es su actividad probatoria, porque como bien lo explicaba, no es lo mismo un testigo presencial que se siente, una víctima, que se siente y declare, o declare por cámara Gesell, pero se identifique, se la vea y sepa quién es, que declare oscuro, con voz distorsionada y que no se pueda saber. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero lo va a resolver el tribunal. Otra pregunta, para variar un poquito. Para vos, Pepe,
9 denuncias tiene. Tuvo más, pero digamos, se están procesando 9, ¿no? Sí. Hasta el momento. ¿Cabe la posibilidad de una trama? Primero quiero decir que me sacaste la pregunta. La verosimilitud, la verosimilidad, digamos, ¿no? Sí, con respecto al tema de lo que acaba de decir Pablo. Perdón. Pero no, y yo creo que aplica también para hacérsela al doctor, pero no de este caso, sino en general también su opinión. Y bueno, yo creo que la posibilidad de plantear una trama, un complot, siempre está como estrategia de la defensa. Yo no soy abogado, pero supongo que ante esa situación yo he visto muchos casos donde están contra mí, hay un complot, hay una trama, y sí, bueno, siempre soy inocente. Para eso está la justicia, ¿no? Como posibilidad, sí, claro, puede ser. Como estrategia de la defensa también. Viste que se escuchaba algo que comentó el propio profesor, que también está denunciado, que es el nexo. Sí, ¿no? sí. Por lo menos hay dos. A su vida social. Y... que le habían destruido la vida con esta acusación, dando por sentado que asume su inocencia y que la justicia demostrará que es inocente, que igualmente su vida... Bueno, es lo que tienen estos casos, ¿no? Claro. Hay una vida que seguro se arruina, más allá de lo que resuelve la justicia, pero una se arruina seguro, o la de la víctima si es víctima, o la del acusado si es inocente, ¿no? Bueno, tengo entendido que por la ley 19.580 en realidad es víctima desde el momento que denuncia, ¿no? Más bien es por el propio código, Por el propio porque código. establece un estatuto específico que fue parte de la discusión. Claro, ya no es presunta víctima. Claro, ya es víctima. en realidad es para saber a quién le corresponden esos derechos, garantías y prerrogativas. Entonces, así como yo puedo definir, bueno, estoy frente a un imputado desde el momento en que es denunciado, y eso es muy importante porque todas las garantías de justamente la situación jurídica subjetiva de imputado las voy a tener del minuto 1, quien denuncia asume la condición de víctima y eso también le da las garantías y las prerrogativas propias de esa condición. Entonces, no es un término de presunción por cuestionar el principio de inocencia, no, tiene que ver con qué estatuto le corresponde. Son estatutos distintos. El testigo tiene un estatuto propio, si declara y falta la verdad cometerá el delito de falso testimonio, el imputado tiene, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, de mentir si quiere y no va a tener ninguna responsabilidad, y la víctima tiene otro rol, otro estatuto, donde eventualmente podrá sí cometer algún delito, ¿no? Como una calumnia, como una simulación, pero no justamente el falso testimonio, y eso lo que demuestra que son 3 estatutos distintos que son hoy en el sistema procesal penal actual parte del proceso, porque el tercero coadyuvante simple es parte del proceso, y en este caso es la víctima, y que entre otros derechos, cuando tiene esta categoría de víctima especialmente vulnerable, va a tener otras prerrogativas, que es como por ejemplo la posibilidad de que su declaración sea por regla como declaración anticipada. Y si además es una niña, un niño, un adolescente, y fue objeto de uno de los delitos previstos en la ley de trata, en la ley 1580, tendrá además derecho, por ejemplo, a tener la reserva de la identidad. Si es que la quiere. Porque yo estoy seguro que mañana la Fiscalía, uno de los víctimas dice, yo no tengo problema en declarar de forma normal, entiendo yo que la Fiscalía le va a decir, por supuesto, porque como decía Pablo, va a mejorar la eficacia probatoria y va a mejorar, va a robustecer la eficacia convictiva que va a obtener con esa declaración testimonial. Pero lo tiene que, ni la Fiscalía ni el consultorio va a pasar por encima de una víctima con 15, 16 años a decirle qué es lo que tiene que hacer. Y la decisión de la jueza de no levantar la reserva de las víctimas también era para los testigos. Para decir, había 2 testigos. Sí, pero nosotros debatimos básicamente la situación de las 9 personas que en el expediente figuran con el estatuto de víctima, básicamente. Eso es lo que hicimos. Bien, Valeria. Hay una pregunta que me hago que no tiene que ver con lo que está planteando el invitado. Yo me pregunto si a cada persona que va a declarar o va por alguna situación judicial, tiene todo ese marco policial que tenía el legislador ayer alrededor de él para que no se le acerquen. ¿Por qué digo esto? Porque esto a mí me fortalece, en realidad, el planteo, que no es ni narcotráfico, ni homicidio, sino que me fortalece el por qué las víctimas o los testigos podrían tener temor. Yo he visto salir un montón de gente que sale de distintas situaciones judiciales que puede tener, que esté imputado, que vaya a declarar, lo que sea, y no veo un marco policial como el que tenía ayer Penades alrededor para que no se le acercara a la prensa, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto por qué. Porque es por el tipo de delito y por la figura pública de Penades. Exactamente, a eso me refiero. Como es una figura pública, un legislador, una persona poderosa, tiene todo un marco policial que lo protege en realidad de algo que... No es porque sea poderoso. Que ayer, no es porque sea poderoso, es simplemente porque es conocido. Yo lo que estoy diciendo es lo que a mí me parece.
Lo que a mí me parece es que cualquiera de nosotros va a declarar o va por alguna causa y no tiene ese marco, aunque haya prensa, porque no era que tenía una movilización de gente que va a ir a atacarlo, que iba a ir a buscarlo por algo. Pero no. si se le vio al lado de la prensa. Lo único que tenía era la prensa, pero ustedes vieron todo el marco. No, Valeria. Mirá las imágenes. Esas vallas son las de fiscalía propiamente dicho, ¿o no? Anda a Cerrito Misiones y cuando haya un caso que resuene y no son conocidos, ni figuras públicas, ni nada, te vayan, ponen policías por todos lados. Digo, es el procedimiento normal. Lo que se evita, ¿sabes lo que se evita? Es que se haga un escándalo o un problema en la puerta del juzgado. Yo lo que digo es que ayer lo único que estaban eran los trabajadores de la prensa, habían creo que 5 o 6 cámaras y habían periodistas esperándolo porque él quiso dar declaraciones. Por lo tanto, me parece que todo ese marco de policías alrededor que no permitían... Eso, a mí, por lo menos... Bueno, a mí, sinceramente, me rompió la vista ayer. Y por el otro lado, me parece Tenés que mirar un poco más algún informativo. No, miro unos cuantos informativos y veo mucha gente declarar que no tiene ese marco. Como mucho veo alguno que en realidad está acusado de algún delito, que lo bajan rápidamente y lo meten adentro con capuchita y lo que sea, pero no, este marco así, a mí ayer me molestó bastante verlo de esta forma, porque me parece que nadie estaba ahí ni para atacarlo, ni mucho menos, y él quiso dar declaraciones. Está bien que Penades sea blanco y haya pertenecido al oficialismo, pero no te enojes tanto porque es normal. Para nada, porque en realidad convengamos que la primera que lo denuncia también es blanca. Entonces, esto surge públicamente. Por eso te digo, no te enojes, que es normal. Esto surge públicamente a partir de una denuncia de una militante del Partido Nacional. Pero vos me escuchás cuando te hablo, pero te estoy diciendo que es normal. me dejás terminar de hablar a mí, porque tú hablaste y cada frase que digo me querés dar la explicación. Estoy simplemente ilustrando de la situación penal, perfecto. Nada más para que no te enojes. Miro televisión. Porque te veo enojada, y es normal. No, para nada. Miro televisión y en realidad veo un montón de gente que declara y no tiene este marco policial, que habían como 10 policías rodeando a este hombre. Bueno, a ver, sobre este punto, para Valeria, ¿tiene algo para decir el abogado del invitado? ¿Es normal? Sí, en general cuando... ¿No es porque sea un legislador? No, a ver, lo que sí dice Valeria con acierto es que la asimetría de poder y la desigualdad se vuelve más patente con algunos cánones muy específicos que están muy penalizados. Diferencia de edad, diferencia de... Bueno, todo eso en cuanto al caso, pero en cuanto a las barreras y la policía, porque dijo dos cosas. Una me parece que está acertada. Si lo que quiere decir es, si yo tengo una asimetría de poder muy marcada entre un gurí que decide hacer un acto de violencia sexual a cambio de dinero y una persona con poder económico y político, bueno, la asimetría no requiere mayor explicación. En cuanto a lo que utiliza la policía, bueno, creo que todos los casos mediáticos, o por lo menos me ha tocado estar en muchos, se toman recaudos para que la gente no se acerque, para controlar a la prensa, etc. ¿Por qué lo digo? Detrás del invitado están pasando las imágenes de cuando fue Romina Celeste y están pasando las imágenes de cuando estuvo Penades. A Romina Celeste no la está rodeando la policía, está la misma prensa. Pero a Penades ayer lo estaba rodeando la policía y no estaba la prensa. Llegué muy tarde. Por lo tanto, a mí por lo menos me reservo el derecho de ver una diferencia clara solamente en esas imágenes del mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? Yo te explicar. Que los dos son súper mediáticos. No, Romina Celeste. Bueno, no vas a comparar a Romina Celeste, que no tiene ningún cargo público, con el de una persona que tiene un cargo público. No, pero aparte eligió hacer la denuncia, ella la hizo mediática. Ella sola salió mediáticamente a hacer la denuncia. Entonces, son cosas diferentes. Son cosas con respeto a cada una de las partes, son cosas bien diferentes, vos lo sabés. Y aparte una iba en calidad de denunciante y el otro en calidad de imputado, son cosas mucho más diferentes todavía. De todas formas, solo para hacer una no es el hecho igual, acá estamos hablando de otra cosa. Pablo, no tiene nada que ver. Totalmente ajeno. El debate de la audiencia de ayer es exclusivamente técnico. De hecho, podría haber entrado la prensa a la audiencia, podría haber escuchado las 6 horas de debate y el debate no tenía nada de político, no tenía nada de personal. Era un debate exclusivamente técnico que tenía que ver con esta ponderación de derechos. El derecho a la defensa técnica y la posición de las defensas relativas a acceder a las identidades como necesario para ejercer plenamente su defensa técnica y la posición de la Fiscalía, en este caso del consultorio, que sostenía que la defensa técnica se puede ejercer igual, que el derecho de defensa técnica es un derecho fundamental, pero como todo derecho admite limitaciones cuando se pondera con otro derecho,
Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que lo dicen con absoluta claridad. Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que hablan de la constitucionalidad del artículo 163, del artículo 164, fueron citadas en audiencias. Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que habla de la aplicación de la ley 19.580 a hombres y a niños, niñas y adolescentes. O sea, toda esa discusión técnica es la que se dio en audiencia y no tiene, repito, nada de político, nada de personal. Es bien técnica y la jueza tomó una decisión técnica. Cuando decidió mantener la reserva de la identidad, dijo, bueno, esta es la posición apoyada en la normativa nacional que está vigente y además entendió que en principio los argumentos de la defensa no eran suficientes como para modificar su posición. De todas formas, les vuelvo a repetir, falta escuchar al Tribunal de Apelaciones para saber si esas declaraciones anticipadas se van a hacer con la identidad reservada o se van a hacer conociendo la identidad de las personas, falta escuchar al tribunal. Yo entiendo que... Como viene la mano, creo que ya yo entiendo que sí, sobre todo ¿no? los que hoy todavía mantienen la condición de menores de edad. Claro. Porque, bueno, ahí hay un tema, no es que sean todos menores, pero algunos son menores hoy, a la fecha. Claro. No solo cuando se consumió el supuesto delito. Lo político lo planteabas vos, Victoria, hoy, que en realidad quien plantea lo político creo que es el propio Penades cuando él habla de lo de la trama. De la posibilidad de la una posibilidad trama. de trama, o que ya lo vamos a ver. Creo que en realidad dentro no se plantea lo político. Creo que lo político se plantea a partir que él dice esa frase que da interpretaciones de cada uno. Sí, igual yo no me refería a que tuviera... Claro, no asocio lo político. Hay una trama. No, pero no político. Yo claro. nunca pensé en político. No, yo político, cuando perdón. le doy lugar a lo que está planteando el acusado y lo pondero junto con lo que habilita a pensar la fiscal al decir evitar que sean amedrentadas, digo, bueno, acá no pasa por lo político, pasa por justamente lo que hemos visto tantas veces en televisión y en cine y demás, y es, bueno, la amenaza, esto, ¿no? Y eso no es político, o sea... Igual, pero bueno. a ver, lejos de tomar posición, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Hay otros casos similares a este donde no ha habido esta reserva para las víctimas. Entonces, ¿por qué en este sí y en otros casos no? Porque de hecho... ¿Te referís a algo? Operación Océano u otros casos de abuso de menores donde la defensa sabe quién es el denunciante. ¿Lo saben todos los casos? No, hay casos en que no. Hay casos, en este caso que se refiere Marta, que también Juan, estamos Ahí en sí esa causa, se sabe la identidad, sabe. pero... ¿Pero es menor? ¿Hoy es menor? Bueno, ahora no. Pero el pero tema ahí es que hay hay reserva menor, para no. las partes que no podemos lógicamente decirlo. Pero hay casos y casos. Hay son todos casos y diferentes. casos. Y más allá de eso, creo que sí hay un desmedro a la defensa, porque si la declaración en cámara Gesell, que pueden presentar una lista de preguntas, no saben a quién le están preguntando, hay como una inequidad. Entiendo el fundamento legal, pero sí entiendo que la defensa de los imputados... Pero eso lo entendemos todos. Está bien. O sea, todos sabemos que este mecanismo, sí o sí, de alguna manera... A alguien va a afectar, y Claro, obviamente... obviamente. De hecho, por eso afecta la eficacia convictiva. Está. Porque el legislador tuvo que poner en la balanza... Por eso yo le decía, si yo fuera fiscal, si fuera un fiscal exclusivamente concentrado en el resultado y no me importan las personas, yo no pediría la reserva de la identidad. Claro. Porque lo que estoy pensando es en alcanzar el mayor grado de convicción del juez, claro. que la prueba sea contundente y por mí que vayan con la cara descubierta, digan quiénes son y logro lo que yo quiero, que es aprobar mi teoría del caso y los elementos que son constitutivos de mi pretensión punitiva. Pero Ahora, aún así, también la reserva, si bien lo puede perjudicar en esa instancia en la que el juez tiene que ver sin cara, también es verdad que la Fiscalía tiene mucho más tiempo y tranquilidad para juntar pruebas y le quita capacidad de buscar pruebas a la defensa. Claro. No, por eso yo decía que no cabe duda que es así, pero la Fiscalía también paga un precio. Y en todo caso la defensa de la víctima también paga el precio relativo a la eficacia convictiva de ese medio de prueba. Y la defensa, por esta ponderación que hace el legislador, porque la verdad que es una decisión legislativa, paga el precio de ver retaseada la información para desarrollar su teoría de caso alternativa. Lo que no significa que no haya debida defensa técnica, porque lo dice la Corte en una sentencia, no me quiero equivocar el número, pero lo pueden buscar, 222 del año 2021, hace un análisis perfecto de esta situación y dice, este derecho es limitable por razones de interés general, y no significa que no se pueda ejercer, porque yo puedo acceder a las declaraciones, está bien, no la puedo escuchar, pero puedo leerla, y puedo sacar ahí la información que me permita, por ejemplo, preparar un contrainterrogatorio. Porque lo que dice el código es que no puede haber prueba
para diligenciar ni de forma anticipada ni en juicio que no haya sido controlada por la contraparte. Bueno, el tema es cómo es ese control. Si el control es mediante la lectura de lo que dice la persona prescripta, que ese es el control que existe hoy, o me dan el audio y lo puedo escuchar, que es un control aún mayor, etc. Entonces, claramente que ahí se retasea la información, pero la información está, quiero decir, la posibilidad de un contraexamen está perfectamente vigente y de hecho, previo a una declaración anticipada de este estilo, se debate el pliego interrogatorio, de hecho se escucha a la persona, cuando termina la declaración vuelve el funcionario receptor especializado y le pregunta a todas las partes si quieren contraexaminar, se vuelven a anotar una ronda de preguntas y se vuelve a preguntar. Pero una cosa, porque con la declaración sola la justicia no puede fallar, va a necesitar pruebas, ¿no? Bueno, las declaraciones per se son un medio de prueba. Sí, pero no puede ser el único. En este caso serían muchas declaraciones. No es lo normal, son bastantes, si se dieran todas. Pero sería la palabra de uno contra otro también, o sea, no, ¿eso qué justicia sería? Sí, no, lo que quiero decir es que la declaración per se es un medio de prueba. No, a lo que iba Después habrá otros medios de prueba. Claro, y en esos otros medios de prueba, por ejemplo, las cámaras que lograron que fueran entregadas en un motel, ¿no? Donde ahí está la imagen tal vez del denunciante. ¿Y ahí cómo hacemos? Lo que pasa es que las diligencias de investigación que haya movilizado la Fiscalía a la fecha pueden incluso ser reservadas. O sea, todavía la Fiscalía puede pedir... Mantener reserva de determinadas pruebas que están dentro de la propia declaración y el contralor que hace puede... Es decir, la investigación ni siquiera está formalizada. Hoy no hay una investigación formalizada. Significa que la Fiscalía está en condiciones... Y aún formalizada también puede hacerlo. Puede solicitarle al juez de garantía diligencia de investigación que requieran autorización judicial y que mantengan reserva. ¿Hasta cuándo? Lo puede hacer hasta... Ahora no tiene plazo. Porque no hay formalización todavía, está claro. Hasta el momento que acusa. Decisión del legislador extraña de que no hay plazo. De hecho, yo la cuestiono también. Mientras no está formalizada la investigación, no hay plazo. Una vez que formaliza la investigación, hasta 2 años, que es donde dice Pablo que ahí tiene o pedir el sobreseimiento o que acusar. Y mientras esté vigente la investigación, puede haber diligencia de investigación. Lo que no puede es haber ninguna diligencia de investigación posterior a los 2 años de formalizada. Entonces, puede haber diligencia de investigación reservadas todavía, y está bien, porque voy a poner un ejemplo muy tonto, pero nadie te va, no sé, a interceptar el teléfono y avisarte. Mira, Pablo, te vamos a escuchar, porque sencillamente... Ponete en la fila. Va a dejar de hablar. Bueno, imagino, pero en tu caso. Pero lo que quiero decir es, va a quedar frustrada la medida. Entonces, eso no significa que la Fiscalía no siga desarrollando diligencias de investigación con el objetivo de recolectar otras evidencias. Ese es su trabajo, de hecho. Ese es su trabajo. Ahora, paralelamente necesita desarrollar esta, que ya no es diligencia de investigación, porque no es una evidencia, esta es prueba, necesita diligenciar la prueba anticipada de la declaración de las víctimas. De hecho, seguramente hasta le permita alguna otra diligencia de investigación de forma paralela, ¿no? Pero claro, no lo puede hacer hasta que no se termine de debatir la modalidad. Porque estamos discutiendo en concreto la modalidad. Los plazos están suspendidos hasta que resuelva el tribunal cuál va a ser la forma. Bueno, esa es una decisión que todos adoptaron en la audiencia por ser la más garantista y el consultorio estuvo de acuerdo y fue el primero que lo pidió porque a nosotros nos parecía revictimizante que declararan en esta condición, porque el recurso no tenía, del punto de vista procesal, no tenía por qué tener efecto suspensivo. Claro, pero declaran así, tienen que volver a declarar Pero el problema es que, primero, la declaración de una víctima es un acto único e irreproducible. Tendría que volver a hacerlo, o sea, eso no se puede hacer. Y en segundo lugar, si dijera no, revoco, y entiendo que en la ponderación de derechos corresponde que la defensa sepa las identidades, entonces lo haríamos pasar 2 veces por la misma situación. Entonces, ahí creo que razonablemente dijimos, bueno, antes de poner una fecha para las declaraciones anticipadas, mejor escuchar al tribunal, confirme o revoque que la declaración se haga como dispone en definitiva el tribunal, que es el que tiene la jerarquía máxima para definir, para laudar esta situación relativa a la modalidad. Yo creo que nadie duda que va a haber declaraciones anticipadas. Lo que estamos discutiendo es si va a ser con la modalidad de la identidad reservada o no. Bien. Exacto. Ahora, nos queda un minuto. No, una sola. Sí. Tratando de seguir al razonamiento que hace Penades. La pregunta de esto será una trama, ¿viene vinculada a que las denuncias se hacen todas juntas ahora y no hubieron denuncias previas? ¿Es por ahí lo que él dice, la trama? No tengo ni idea. ¿No tenés ni idea? No, yo la verdad no tengo ni idea de teorías alternativas. No, pero capaz que había salido ayer en la discusión. Doctora, ¿hasta qué punto una declaración, y voy a lo que planteaba Victoria, que me parece central, hasta qué punto una declaración cuyo contralor ejerce la defensa puede, aún con la identidad reservada,
permitir lograr saber quién es el denunciante? No, bueno, puede llegar a saber, sí, porque ya nos ha pasado, porque con una serie de preguntas bien formuladas vos podés identificar a la persona. Por eso la defensa también se agraviaba en que algunos datos identificatorios también, no solo el nombre, sino algo más, porque bueno, vos evidentemente no necesitas la capacidad el nombre, de deducción. claro, y para además, identificar a una persona. Más o menos, hay cosas que no se olvidan. Con pocos datos. Podría pasar, bueno, pero uno toma todos los recaudos. Lo dijimos en audiencia, yo creo que es uno de los recaudos más benevolentes. Todas las otras medidas cautelares para proteger a las víctimas son más gravosas. ¿De qué hablaríamos? De un derecho penal liberal. Todos estamos de acuerdo que la última de las medidas es la prisión preventiva, la medida de no contacto, no acercamiento. Esta es una medida que no tiene afectación. O sea, preserva en definitiva la seguridad de las víctimas, pero no afecta a nadie. En todo caso, estamos discutiendo si hay afectación, que la hay, y el quantum del derecho de defensa técnica, pero no hay otro de afectación. Porque realmente cuando uno se pone a ver las razones cautelares que justifican la peor de las medidas, que es la prisión preventiva, una de ellas es el riesgo y la seguridad de la víctima. Está dicho en el código. No solo habla del peligro de fuga, no solo habla del peligro de frustración de la investigación y de la prueba, habla de riesgo y seguridad de la víctima. Y acá estamos con una medida dispuesta por el legislador de orden público, que en definitiva vela por la seguridad de las víctimas, con la menor afectación posible. Tenemos que despedirlo, abogado, pero siempre vuelvo como a una idea que se me instala y es, se dan cuenta que de comprobarse justicia mediante que el caso es tal cual lo denuncian las víctimas y que salió a luz solo porque una persona denunció por la razón que fuere, pero que tuvo la necesidad y el coraje de hacerlo, me refiero obviamente a Romina Celeste. ¿Cuántos casos habría de los que no tenemos idea? Bueno, las cifras negras, los números negros de todos los delitos que no se denuncian, es eso que no podemos valorar. Delitos de esta naturaleza, digo. Sí, solo podemos valorar, lo que yo puedo valorar desde el consultorio es que del 100% de las consultas que tenemos al año, que se superan las 150 al año, el 70% refieren a delitos sexuales. Y no creo que haya más delitos sexuales. Creo que hay mejores condiciones para develar y denunciar por un marco normativo del que estamos hablando hoy. También un movimiento cultural también, ¿no? Sí, es cultural, es social y es jurídico. Bien. Porque todo hace a la posibilidad de que la denuncia los casos que ha llevado sea. adelante defendiendo niños, niñas o mujeres o hombres, lo que fuere, de delitos sexuales, ¿no? que denuncian haber sido víctimas de delitos sexuales. ¿Algún caso fueron denuncias falsas o no se pudieron comprobar? En el consultorio creo que tuvimos en 5 años una absolución parcial, es decir, eran 2 imputados y que yo recuerdo en el consultorio hubo uno que quedó exento de responsabilidad y el otro sí en un abuso intrafamiliar. En 5 años. En 5 años. ¿Y pero debe haber otros. ¿Y cuántas condenas? No, condenas. Los casos, pero voy a hacer una cifra que es cierta. La mayoría de los casos que van a juicio logran condena, pero hay que hablar de otro número, de los cientos de casos que hay en el consultorio que no logran recolectar evidencias y naufragan, aún convencidos de que fueron víctimas, y nosotros tenemos el deber de comunicarles con el mayor pesar, mire, usted tendrá toda la razón del mundo, pero la Fiscalía no encuentra evidencias, no puede avanzar y no podemos hacer nada por usted. Son muchos más los que naufragan por falta de evidencias que los que logran condena. Doctor Willimán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor. Pausa y ya venimos.